Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les voy a compartir un breve devocional. Son solamente 2 versículos en los que quisiera que meditáramos. Uno está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Ya? Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, vamos a meditar primero en este versículo, pero antes vamos a orar, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos meditar en ella, Dios. Gracias por este Evangelio de Juan, por este siervo de Dios que registró lo que tú, Señor, quisiste que él escribiera. Padre, ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra y poder, Señor, aplicarla. Poder realmente, Señor, vivir de acuerdo a ella. Guíanos, Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les compartía, el primer versículo en el que quisiera que meditemos se encuentra ahí en Juan 1:18. Como leíamos, ¿cierto? Dice: a Dios nadie le vio jamás. Primero que nada, qué interesante esto, ¿cierto? Sabemos que a Dios realmente nadie le ha visto, que Dios es espíritu también, ¿cierto? Y es por eso, porque al Padre, ¿cierto?, nadie le vio jamás. Dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente Cristo, el Hijo de Dios encarnado, que estaba y está en el seno del Padre, es decir, en comunión íntima con el Padre, que es uno con el Padre, Él le ha dado a conocer. De repente, a veces sabemos que hay distintas religiones cristianas incluso que, que dicen o predican distintos caminos o distintos medios por los cuales uno puede llegar a Dios o a tener comunión con Dios y salvación y ir al cielo, ¿cierto?, etcétera. Pero cuando uno estudia la Escritura, ¿cierto?, cuando estudiamos el Evangelio, y este solo versículo ya nos da una clave muy importante. Bueno, todo el Evangelio de Juan, los Evangelios y toda la palabra, pero este versículo me llama mucho la atención porque es como si nos diera una explicación de la importancia de Jesucristo. Dice que nadie puede ver a Dios ni acercarse por sí mismo a Dios. Eso es lo que nos da a entender. Jamás nadie ha visto a Dios, pero el unigénito Hijo, su único y santo Hijo, que está en su seno, que está con Él, que es uno con Él, le da a conocer. Es por eso que Jesucristo es tan importante, hermanos. Quizás para algunos dirán, pero esto es como quizás algo básico o algo que ya sabemos, pero qué hermoso y qué importante es volver a recordar la importancia de Cristo, la importancia de que Cristo se manifestó y nos manifestó al Padre. Y hay un texto que no lo voy a citar ahora, no lo voy a leer ahora, pero que dice que murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Me encantan esas palabras, para llevarnos a Dios. Habla de la reconciliación. Y en realidad solamente Cristo podía darnos a conocer al Padre. Solamente Él podía y puede llevarnos de vuelta al Padre, porque es Dios mismo. Qué hermoso y qué potente saber que Dios mismo vino. Dios mismo tomó forma humana. Dios mismo estuvo dispuesto a pasar hambre, frío,
dolor, ¿cierto? Dios mismo se vistió de algo, de un cuerpo terrenal, por así decirlo, de carne y hueso, y sufrió un calvario por nosotros. Eh, Estuvo dispuesto a cargar nuestros pecados y, y sufrió una angustia, un peso tremendo de pecado. Eh, y qué tremendo es que se cumple algo que solamente por Cristo pudo ocurrir. Solamente, es decir, y por eso hace un rato les comentaba, no, no hay no hay ningún otro medio, o sea, realmente no es la Virgen, ¿cierto? Como sabemos, no es las buenas obras, no es, qué sé yo, el apóstol Pablo, por ejemplo, recuerdo cuando él decía, cuando algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, soy de Apolos, y él dice cuando reprende ahí a los hermanos, si no me equivoco en Gálatas, les dice, ¿fue Pablo acaso crucificado? Eh, ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que se sacrificó? Y qué importante es eso porque él les recuerda también ahí que solo Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es quien estuvo dispuesto a dejar su gloria en el cielo siendo Dios, siendo el Dios, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, estuvo dispuesto a vestirse de algo mortal, de un cuerpo mortal, finito, pero qué bueno es saber que aunque Él se sacrificó, murió en la cruz, cargó nuestros pecados, la muerte, como dice la palabra, no le pudo retener. Y Él resucitó y venció el pecado, venció la muerte y nos ha dado salvación. Y otro versículo en la primera carta de Juan, esta vez no en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan, quisiera que podamos meditar en primera de Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Tiene una idea muy parecida al texto que acabamos de ver en Juan. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan, y testificamos, es decir, ellos testificaban de lo que vieron, de lo que experimentaron ahí con Cristo. Y dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna también se refiere a Cristo. La vida en sí estaba ahí con el Padre y se manifestó. Dios mismo, Dios Hijo, se nos manifestó. Y es por eso que hoy podemos tener vida eterna, ¿cierto? Porque el unigénito Hijo de Dios nos ha mostrado al Padre, nos ha manifestado al Padre. Este misterio antes escondido, dice Pablo, ¿cierto? Se nos ha manifestado. Se nos ha manifestado este misterio que antes no había sido revelado. Esta vida eterna que no había sido revelada a los hombres por medio de Cristo. La vida eterna ha llegado a la vida de los creyentes, de los que creen y ponen su fe en Jesucristo. Y por eso también en estos momentos recuerdo las palabras de Jesús cuando algunos de sus discípulos les decían, muéstranos al Padre. Y Él les dice, no recuerdo el nombre del apóstol, pero le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y me dice, muéstranos al Padre. Y Él les dice que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Qué tremendo, o sea, la unidad
la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este caso el Padre y el Hijo, que nos estamos centrando en eso, es tal que el que conoce al Hijo conoce ya también al Padre, porque son uno, una misma cosa, un mismo Dios. Entonces, qué hermoso es saber, hermanos, que Jesucristo se manifestó, nos manifestó y nos llevó con el Padre, nos muestra al Padre. Tener comunión con Cristo es tener comunión con el Padre, y conocer a Cristo en realidad es conocer también al Padre y al Espíritu Santo. Ahora, a veces olvidamos estas verdades y no meditamos lo suficiente en esto. Pero es necesario y es hermoso poder profundizar en estas verdades y meditarlas. Meditar y decir gracias a Dios. Que este sea un devocional, hermanos, que podamos dar gracias a Dios. Dar gracias por Jesucristo. Dar gracias al Padre porque Él permitió que Cristo se manifestara y nos manifestara a Él mismo, al Padre, que nos mostrara al Padre y que nos lleve de vuelta con el Padre, porque sabemos que por nuestro pecado hemos estado perdidos y apartados del Padre, de Dios, pero por medio de Jesucristo la vida eterna se nos manifestó. Y es por eso que hoy tenemos esperanza, es por eso que hoy tenemos salvación. Entonces, que sea motivo de gratitud meditar en estos pasajes, en estos textos, que nos muestran lo tremendo de la persona de Jesucristo, lo que significa, que es Dios buscando al hombre, a la humanidad, Dios buscando al pecador, Dios acercándose, no nosotros intentando acercarnos como es la religiosidad o la religión humana, sino que Dios acercándose, Dios viniendo hacia el pecador para salvar. Así que agradezcamos a Dios en oración. Gracias, Padre, gracias, Dios, porque tú nos muestras tu palabra, tú nos enseñas, nos recuerdas, Dios, que realmente Jesucristo es un regalo más grande de lo que podemos imaginar. Jesucristo es una muestra inmensa de tu amor. Jesucristo es la demostración máxima de tu misericordia, de tu gracia. Gracias, Dios, porque por medio de Jesús te podemos ver a ti, porque por medio de Jesús te vemos a ti y Jesucristo nos lleva de vuelta hasta estar contigo, hacia ti. Gracias, Dios, porque Jesucristo eres tú, nuestro Dios, manifestando la vida eterna, manifestándonos la salvación y reconciliándonos, Señor. Qué bueno es saber que por medio de la sangre preciosa de Cristo podemos ser reconciliados contigo, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra y ayúdanos a meditar. Te agradecemos, te alabamos, te adoramos, Dios, porque aunque somos pecadores y no merecemos nada, tú viniste, Señor, y te has manifestado por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos, que esté muy bien. Dios les bendiga.